Gracias, Eric, por el pase. Amigos, bienvenidos a Diálogo Abierto. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, empezando la jornada esta noche. Muy bien, vamos a empezar hablando con Fernando Tuesta, politólogo, sobre los movimientos regionales que buscan revertir la decisión del Congreso de sacarlo pues de la contienda en las próximas elecciones. Sin duda es un tema vital, pero además también cómo se están preparando y los nuevos candidatos que empiezan ya a conocerse. Así es, y también vamos a hablar con Jacqueline Caicho, ella es coordinadora nacional de salvaguardias y protección infantil de Aldeas Infantiles, a propósito del Internet y los niños. ¿Cuáles son los cuidados que se tienen que tener, no? Así es, y en este año tan trascendental en que se conmemora justamente el tema del bicentenario de la consolidación de la independencia, hablaremos sobre la batalla de Junín. Vamos a conocer cómo se va a significar esto con Cristian Paul Esquivel, que es actor y director de una conocida obra que se va a presentar. Muy bien, de esta manera empezamos Diálogo Abierto. Esperamos que la estimación por lo menos se haya reducido quizás en unos 5 o 6 puntos porcentuales. El año pasado hemos crecido 3 puntos, este año queremos también crecer 3 puntos para en 2 años sumar 6 y quisiéramos crecer cada año 3 puntos. En el caso del servicio Internet fijo tenemos una satisfacción a nivel nacional del 53%, destacando sobre todo la empresa WIN, ¿no? En Lima con un 83% de satisfacción, y en segundo lugar tenemos a la empresa Movistar con un 53%. Vamos de inmediato a conocer las novedades en materia electoral, Paula, porque claro, el Congreso ha modificado diversas materias, algunas están pendientes de segunda votación, pero también estos últimos días han empezado a conocerse nombres que podrían ser postulantes a la presidencia de la República. Claro, también se está hablando de las posibles alianzas, todo con miras a las elecciones del 2026, pero vamos a saludar a Fernando Tuesta, politólogo conocido, por supuesto, por todos nosotros, para poder hablar del tema. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero yo quisiera preguntarle sobre los movimientos regionales que han sido pues prácticamente puestos de lado por el Parlamento Nacional. Ellos buscan revertir esa situación y cambia también el panorama porque estos movimientos regionales tienen mucha aceptación también a nivel nacional. Bueno, en realidad el Parlamento tendría que modificar la Constitución, porque es en la Constitución en donde se precisa que los ciudadanos se pueden organizar a través de partidos y movimientos. Es esta propuesta la que ha avanzado, pero aún no termina de aprobarse de manera definitiva. Yo creo que va a ser un tanto difícil que esto logre aprobarse, pero en pocas palabras lo que estamos viendo es un intento de los partidos políticos de carácter nacional de deshacerse de los movimientos regionales por una sencilla razón, porque han sido incapaces de poder vencerlos a nivel de las regiones, provincias y distritos. Normalmente en los países más o menos institucionalizados, los partidos nacionales ganan también a nivel subnacional. En el Perú, a lo largo del siglo, de este siglo, y conforme avanzamos más, los partidos nacionales, vale decir aquellos que tienen representación en el Congreso, ganan muy poco, ganan un porcentaje menor que los movimientos regionales. Esto ha llevado a considerar a los nacionales en desaparecer a estos movimientos regionales, argumentando, por ejemplo, que tienen corta vida, que son vientres de alquiler, que por ellos transita la corrupción. Eso está en sus considerandos, cosa que por lo demás es discutible, porque esto también son características que hemos visto en los partidos nacionales, ¿no? Pero si es que esto se diera, imaginemos en un hipotético caso, seríamos el único país que no tiene un nivel de organización más allá del nacional. En todos los países existe esto, pero lo más grave no sería eso, sino lo más grave sería que, según las cifras de todas las elecciones regionales y municipales, incluyendo la última
del 2022, los partidos nacionales ni siquiera han podido colocar candidaturas en todas las regiones, los municipios y los distritos. Entonces, ¿qué pasaría? Y este es un serio problema en realidad, si es que solamente existieran partidos nacionales, en algunos casos, provincias y distritos, sobre todo andinos, rurales, alejados de la ciudad, no tienen capacidad de colocar candidatos o no les interesa. No tendríamos representación, o los alcaldes y gobernadores, o, alcaldes sobre todo a nivel provincial y distrital, tendrían que extender su mandato. Pero esto es un contrasentido, repito, porque en vez de producir normas que permitan mejorar la representación en varios sentidos, el Parlamento lamentablemente ha dado pasos a la inversa y cuestionables, como es el caso de los movimientos regionales, ¿no? Que Correcto. a todas luces también es cierto que replican a nivel, digamos, de su estado, o sea, región, provincia, muchos de los males de los partidos nacionales, pero no por ello hay que eliminarlos. Sí, don Fernando, buenas noches. Ahora, esta norma, de Bueno, ser ratificada por el Congreso, incluiría a los partidos que están actualmente vigentes, me refiero a los movimientos regionales que están vigentes, cuyas autoridades han sido elegidas en las últimas elecciones regionales y municipales, es decir, ¿los borra del mapa o es que en adelante ya no podrán formarse más movimientos regionales? depende cómo, si es que el Parlamento dice, por ejemplo, en una disposición transitoria, que esto es válido para la subsiguiente, obviamente sí, pero si es que no es así, el segundo semestre del 2026 ya no habría competencia en las elecciones regionales y municipales y tan solo competirían los partidos políticos nacionales. Yo, sin embargo, como esto no se ha aprobado ahora, veo un tanto difícil, porque esto es, repito, una Claro. modificación de la Constitución que requiere dos votaciones de al menos 87 votos en dos legislaturas consecutivas. Y entonces, esta legislatura empieza el 28 de julio y termina en el mes de diciembre, y la otra empieza en marzo. A esas alturas ya está algo avanzado el calendario electoral. Repito, lo veo un tanto difícil, además porque eso ha provocado una serie de cuestionamientos más de los que ya tiene el Parlamento. Claro, el 12 de julio vence el plazo de afiliación para candidatar en las próximas elecciones generales. Cierra ya los libros de posibles jales o nuevas figuras. ¿Cómo ve usted? Se van conociendo nuevos nombres, pero ya creo que llegan más de 20, ¿no? A ver, el 12 de julio efectivamente es la fecha que ha adelantado el Congreso. En realidad no tendría por qué ser tan distante del día de la elección, para evitar que justamente se inscriban más partidos. Hasta este momento están inscritos legalmente 28 partidos y están en proceso algunos tantos. Tienen hasta el 12 de julio para presentar la documentación ante el Jurado Nacional de Elecciones, y si es que han cumplido con los requisitos, serían definitivamente inscritos y podrían participar en las elecciones del 2026. Pero lo que señala la norma es que efectivamente es la última fecha para que un ciudadano participe en las elecciones internas de los partidos. Entonces, claro, si es que pasa esa fecha, ya no pueden postular cualquier ciudadano si es que no está inscrito en un partido, salvo que los partidos hagan uso de lo que normalmente se conoce como invitados, que en realidad son designados, y que eso es más allá de las elecciones internas. Se cierra efectivamente un poco, digamos, la puerta para nuevas organizaciones. Pero acá quiero aclarar un punto que es muy importante y que suele repetirse, digamos, cometiendo un grave error. Cuando se pensó la reforma, que dicho sea de paso, no fue aprobada en su totalidad, sino en un porcentaje menor, tenía una secuencia de relación entre ellas. Me explico. Se iba a abrir, para que existan más partidos, se iba a abrir la oferta electoral,
efectivamente iban a haber más partidos, pero el segundo paso eran las primarias. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínense ustedes que tenemos 30 partidos. Al pasar por las primarias exigían un umbral para poder seguir en competencia. Si no superabas este umbral, simplemente por más que habías inscrito al partido, desaparecías. Es decir, te excluían. Y entonces las primarias eran un filtro. Lo que ha hecho el Congreso es, ante el número grande de partidos y ante la negativa, nunca les gustó la primaria, simplemente las han eliminado de la norma. Ahora, formalmente está. Antes era que los partidos estaban obligados a realizarlas, en realidad las realizan los organismos electorales, pero ahora es una de las 3 modalidades que el partido puede, elegir, pero nadie va a elegir las primarias, ¿no? Claro. Obvio. Lo que van a hacer son selección por delegados, ¿no? En consecuencia, lo que ha ocurrido ahora es que el número de partidos pues ha crecido. Y ante la pregunta sobre las candidaturas, acá también quiero explicar lo siguiente. Si bien es cierto el número de partidos ha crecido, ahora, hoy 28, el 12 de julio podríamos llegar a poco más de 30. Lo cierto es que la norma peruana castiga las alianzas. ¿De qué manera? Si un partido no supera el 5% en la elección parlamentaria, pierde la inscripción. Pero si es una alianza, necesita no 5%, sino un punto porcentual más por cada partido que conforman la alianza. Vale decir, 5% del primer partido, si hay una alianza con un segundo partido tendría que superar el 6%, si son 3 partidos el 7%, y así sucesivamente. Con lo cual, hacer una alianza constituye también un riesgo si es que no logras ese porcentaje y te terminas por perder la inscripción. Sin embargo, hay efectivamente conversaciones, como ustedes, es de público conocimiento, candidatos, pero todos son todavía tanteos, estamos muy pronto como para tener el panorama claro, pero también es cierto que ante la fragmentación nunca ha habido tantos partidos inscritos, y repito, puede llegar a 30, además va a haber 2 cámaras, podríamos tener una boleta o papeleta electoral muy grande, Claro, confusa, enorme, de 5 columnas por 30. Esto va a ser un problema, pero que el Parlamento lamentablemente sobre esos temas o no los ve o simplemente no les interesa. Ese es un detalle importantísimo que casi no lo han tomado en cuenta, porque me parece que son 5 los votos que hay que emitir, ¿no? Presidencia, Congreso, Parlamento andino, diputados y senadores. Es decir, va a ser casi un diario del comercio lo que vamos a tener que abrir, ¿no? Prácticamente. Sí, pero además, con la reforma se había eliminado el voto preferencial. El Congreso lo ha vuelto a restituir. Así es. Vamos a tener una boleta muy grande de 5 columnas, presidente de la República, Cámara de Diputados, la lista de los partidos, más 2 cuadrados para el voto preferencial, Cámara de Senadores de 2 niveles, porque así está diseñada lamentablemente, 1 por circunscripción, los de Lima tendrán su candidato a senador como Lima, y luego senadores de circunscripción única, ahí van 4 columnas, y otra columna para el Parlamento andino, todos con voto preferencial. Va a ser realmente difícil votar, confuso votar, Claro. y la campaña va a ser tan numerosa, yuxtaponiéndose muchas de las campañas, que era que justamente lo que quería evitar la reforma, que nunca se aprobó en su totalidad, y del que sin embargo se habla mucho, diciendo que sí se aprobó, eso no es cierto. Claro. Lamentablemente digo, no es cierto porque estas cosas se hubieran evitado. ¿Qué es lo que era uno... ¿Qué es lo que, doctor Tuesta, le hubiera gustado que dentro de las propuestas que dejó la reforma, la comisión de alto nivel que vio la reforma y que usted lideró, se hubieran aplicado? Bueno, en principio se había aprobado las primarias. Las primarias era un gran avance
porque tenía, digamos, como característica, uno, la participación ciudadana de todos los peruanos, lo que le da un involucramiento y una legitimidad alta. Solo para poner un caso, en las elecciones que hubo interna de los partidos, solo participaron el 5% de sus militantes. 5% nada más. Esto iba a ser una movilización ciudadana grande que le daría una legitimidad y participación importante. Lo segundo, una competencia interna, digamos, sana, porque se eliminaba además el voto preferencial y todo se iría al interior. Y el otro factor importante es el que ya le señalé, Ujú. la función de acotar el número de partidos porque había un umbral. Entonces, si habían 30 partidos y algunos realmente cascarones, se iban a quedar en el camino. Entonces, esto se ha ya retirado de la ley. Y este es un gran problema, porque repito, lo que vamos a tener en el 2026 es un número alto de partidos en un momento de contexto de un fraccionamiento, no solamente en el Perú, pero particularmente en nuestro caso. Hay que recordar que en la última elección del 2021, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, sumados en la primera vuelta, sus votos, para empezar, eran menos que los nulos y blancos. Así es. Dos sumados eran solamente un tercio. Va a decir que 2/3 no votaron por ellos. Claro. Y en el Parlamento hay un fraccionamiento de 10 partidos que no son, sino organizaciones muy débiles, a tal punto Claro. que hoy más de 40 congresistas dejaron sus bancadas de inicio. Entonces, todas estas características que son nocivas para un sistema político no se ha podido evitar y muy por el contrario se ha dado pasos atrás, lamentablemente. Yo lo que veo es que también va a haber mucha confusión y eso hay que, sobre todo lo que se le va a informar a los electores, porque si tienes que votar 5 cosas y con números además, con votos preferenciales, hay gente que se puede confundir, ¿no es cierto? El voto de repente de diputado, me confundo con él, ¿qué partido es? Realmente, y va a tomar mucho más tiempo al momento de emitir el voto. Y en el Senado va a ser peor. Peor porque todavía. Uno por lista Claro, porque única y tienes otra. que explicar, Claro, Claro. tienes que explicar a la gente que tienes que votar por 2 tipos de senadores. claro. Y esa es la parte de crítica cuando han diseñado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el caso del Senado decían, va a haber mínimo 60 senadores. Van a estar distribuidos así. Uno por circunscripción o región, 25. Dice, y el resto se elige por circunscripción única. Eso ni lo han pensado. Llevado a la práctica de la votación, requiere 2 columnas. Entonces, imagínense ustedes, OMPE, que es la que tiene que hacer la publicidad y Claro. de alguna manera capacitación, decirle a la gente que tiene que votar en 5 columnas, pero además 2 tipos de senadores. ¿Quién entiende eso? Claro. ¿Quién entiende eso? ¿No? Si la gente atenta de la política tampoco le entiende mucho, Claro. imaginemos el ciudadano a pie, que dicho sea de paso, como se está desencantado de la política, muchas veces no está siguiéndola, no se interesa, sino en un último momento, y va a estar poco informado, ¿no? Son, lamentablemente, algunas de las consecuencias de cómo se llevaba adelante la discusión sobre las reformas en nuestro país. Sí, me gustaría ir ya a una de las últimas preguntas, doctor Tuesta, es sobre la representatividad. Bueno, hemos visto por lo que usted nos explicaba que el grado de representación que tienen o que han tenido las autoridades electas no ha sido el mejor, pero ahora en las reformas se está incluyendo que el Congreso no solo tenga 130 diputados, sino esto puede ampliarse tomando en cuenta el grado de representatividad y además de número de electores por región. Sí, lo que dice ahora la Constitución es que la Cámara de Diputados va a tener como mínimo 130. Ujú. Hoy día el Congreso tiene 130, pero eso era un número fijo que está en la Constitución. Ahora la Constitución dice la Cámara de Diputados tendrá como mínimo 130. Y acá viene entonces el tema, porque la Cámara de Senadores también dice que como mínimo debe tener 60. Falta la discusión de la ley de desarrollo. En la ley de desarrollo, el Congreso tiene que decir cuántos diputados y cuántos senadores
de manera efectiva va a haber y se va a competir en el año 2026. ¿Cuál es el número? No lo sabemos. No creo que tampoco en el Congreso se sepa, porque es parte de las discusiones y las negociaciones. Pero ese es un tema abierto que todavía no está en discusión. Y el gran problema es que la discusión en la Comisión de Constitución es muy pobre. El desconocimiento que se tiene sobre el tema electoral, el desconocimiento enorme que se tiene de cómo se elaboran este tipo de diseños, lleva a cometer errores, porque lo que más están viendo, lamentablemente, los congresistas es de qué manera se benefician ellos directamente. Solamente voy a ponerles un caso, y que ha sido también ya discutido de manera pública o de conocimiento. Para ser senador se requiere 45 años. Eso no existe casi en ninguna parte del mundo. En nuestro país, para ser presidente, requieres 35 años. ¿Por qué un senador va a tener como exigencia tener 10 años más que un presidente de la República? ¿Qué ocurre cuando colocas una valla muy alta de edad como requisito? Dejas de la competencia a los menos de 45. Pero eso también los afectaría a los congresistas, que tendrían en el 2026 menos 45. Lo que han colocado en la Constitución es o haber sido congresista. O sea, ellos. Entonces, es hecha a la medida y casi sin vergüenza. O sea, sin sonrojarse. Esto no pasa en ninguna parte. No pasa en ninguna parte. Es decir, por eso, elevas la valla para eliminar y luego tú te beneficias de colocar que, salvo que hayas tenido la condición que tú tienes, sí puedes acceder a ser senador no cumpliendo 45 años. Entonces, cosas como estas las vemos en cada una de las leyes en donde se tratan de favorecerse a sí mismos, ¿no? Como la eliminación, entonces, no puedo ganarle en los movimientos regionales, entonces los quiero eliminar, ¿no? Claro. O lo del Senado. Además, como todos quieren ser senadores ahora, resulta que en el diseño de la bicameralidad, la Cámara de Senadores es más poderosa que la de diputados. Porque va a decidir que si se aprueba una ley en diputados, pasa a senadores, esta ley, el Senado, 1, la puede aprobar y la manda que la firme el presidente o la presidenta. 2, la puede observar y cambiarla el Senado sin que pase a diputados, o la puede archivar. Esto no pasa en ninguna parte. Una cosa es la Cámara Revisora, que devuelve a diputados, y otra cosa es que en realidad asuma para sí y ante sí la decisión de aprobar, desaprobar o modificar. Entonces vamos a tener allí un super Senado en donde van a estar en primera fila o intentarán estar los congresistas de ahora. Bien, muchísimas gracias pues a Fernando Tuesta, politólogo, que hemos hablado pues del tema de las elecciones. Interesantísimo. Interesantísimo, ¿no? Lo que nos viene, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Bien, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa. Pero primero con una foto. A ver, vamos a ver. Fotos de la noche. ¿De qué se trata? A ver, creo que es muy dulce. A ver, mira, golazo de Mota. Uy, aquí desde los años 60, aprovechando que la selección peruana llegaba al Mundial de México 70, las empresas comenzaron a aprovechar la coyuntura deportiva y Mota sacó el chocolate destinado a los pequeños golazos en 2 presentaciones con cancha y con maní. Pero, a ver, el Mundial 78 recuerdo... 70. No, pero yo recuerdo haber comido golazo. Bueno, ya estaba, pues. Claro, golazo de Mota, claro que lo recuerdo. Pero ese es no sé si por los 70, pero bueno. Sí, ese sí es un poquito más antiguo. Y dice, guardes las envolturas y ganes. Mira, tenían buenos, ¿va? Yes. Tenían paquetes, pelotas dice, básquetbol. Ajá. De fútbol. Golazo de Mota, sí lo recuerdo. Mundial del 78 me acuerdo, que fue el primer mundial que he podido ver. Muy bien, estamos acá recordando, es tan antiguo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de Internet y los niños. Así es, estaremos conversando con Jacqueline Caicho, Coordinadora Nacional de Salvaguarda y Protección Infantil de Aldeas Infantiles.
Volvemos al diálogo abierto. Los jóvenes utilizan, Paola, la internet gran parte del día, pero nuestra pregunta como padres es, ¿están seguros del manejo que le dan? Claro, porque es mucha información que se maneja en la red y vamos a ver si están los chicos seguros o no. Tenemos a nuestra invitada Jacqueline Caicho, coordinadora nacional de salvaguardas y protección infantil de Aldeas Infantiles. Bienvenida. Han hecho por tercer año consecutivo una encuesta sobre percepciones. ¿Cuáles son los datos principales que han encontrado? Buenas noches, Ricardo, Paola. Gracias más bien por este espacio. Efectivamente, nosotros en Aldeas Infantiles, este año ya es nuestra tercera edición de Conectadazos. Esta campaña lo que busca es identificar desde la mirada de los propios niños, de los padres, este año de los docentes, incluso de los directores de instituciones educativas, sobre cuál es su percepción y la situación de riesgos que están viviendo usando el entorno virtual. Claro. Riesgos asociados a 4 cosas: al grooming, al ciberbullying o el ciberacoso, que es bastante conocido, a los retos virales peligrosos y también a la sextorsión. Eso principalmente es lo que ha buscado la edición de este año de la campaña. ¿Y cuál es el resultado justamente? Dentro de los principales resultados y que nos alarman, importante es, por ejemplo, que el 98% de los chicos, ¿Casi todos? casi todos, casi 3.300 niños a nivel nacional, entre hombres y mujeres, de 10 a 17 años, nos dicen que comparten información en modo público. Uno puede decir, bueno, eso es normal. ¿Quién no comparte en sus redes sociales en modo público información sobre qué le gusta, cuáles son sus cantantes preferidos, dónde está, cuál es la dirección de tu colegio, cuál es la dirección de tu casa? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras todo el tiempo? Porque en realidad el mundo virtual es más que el mundo físico, ¿no? Los chicos todo el tiempo comparten. ¿Qué pasa? Que está aquí uno de los peligros más importantes que también revela la encuesta, ¿no? El grooming o el groomer, ¿no? Que se vale de esta información. Ahora uno dirá, ¿qué es el groomer? ¿Qué es el grooming? ¿No? Son estas personas que se hacen pasar por adolescentes y que tienen el objetivo de abusar sexualmente de tu hijo o de tu hija. Mira, en países, no sé si en Estados Unidos o en Europa, que están viendo la posibilidad que redes sociales recién a partir de los 15, 14 años. O sea, hay una edad porque ahora tú ves chiquititos que manejan tablets con 5, 4 años. Entonces, ese manejo de información, porque a veces los chicos publican, también la cometen los padres. En realidad, lamentablemente, sí existen esas restricciones en las redes sociales de la edad, pero nadie está observando si es cierta la información que tú pones o no. Los chicos le sacan la vuelta. Claro, te dice, ¿eres mayor de 18? Sí, ponen. Es más, los padres crean las cuentas de sus hijos y les ponen edades de 20, de 25. No deberían 28 usar entonces, años. ¿tú crees? El punto es que el Internet o la virtualidad te da cosas buenas también. No es malo en realidad. ¿Cuál es el problema? No estar informado de los riesgos que vas a encontrar ahí. Definitivamente vas a encontrar, y que tienes que estar preparado como hijo y como padre para saber qué hacer en esa situación. El tema del grooming es un caso que se repite con mucha frecuencia, sobre todo en los colegios, ¿no? Donde ya, digamos, gran parte, sobre todo de las jóvenes, son acosadas por estos ciberdelincuentes. Exacto. Según la encuesta, prácticamente el 9% de los encuestados, indican que han vivido una situación de grooming. Han vivido. O sea, no estamos diciendo que por ahí presume que podría haber habido una persona con malas intenciones, sino que ha vivido una situación de grooming. ¿Pero llegan a contarle a sus profesores o a sus padres de la situación? Sí. Efectivamente, justamente uno de los datos importantes de este año, a comparación de las versiones anteriores, es que los chicos entendemos que están más informados y ya están pidiendo ayuda. ¿A quiénes? A los padres, a los docentes, a los directores de las instituciones educativas. ¿Cuál es el problema? Que la respuesta no siempre es la necesaria, no siempre es la mejor. O sea, los padres no saben qué responder. No saben qué hacer. Un buen porcentaje de padres, o sea, ya estás en peligro, pero ¿qué hago ahora? Tampoco saben qué hacer. Los docentes tampoco, ¿no? A pesar de que deberían estar preparados, entrenados, conociendo los protocolos incluso internos que tienen ellos por ser una institución educativa, todavía hay deficiencias en ese sentido, ¿no? Eso es justamente lo que revela la encuesta y lo que nos preocupa también, ¿no? Y en materia de legislación, ¿qué tan, digamos, preparados estamos? Claro, tenemos una policía que se encarga justamente de ver los casos de ciberdelincuencia, pero sobre sanciones, sobre cómo aplicar la norma, porque, por ejemplo, este fin de semana veíamos en algunos programas periodísticos de la forma y el acoso que sirven no solo niños, sino hasta incluso jóvenes periodistas. Sí, exactamente. Una de las mejoras, yo les cuento como una anécdota entre comillas, el año pasado tuvimos una situación donde una adolescente hizo conocimiento de que estaba siendo acosada.
¿no? Y ya tenía la proposición, es más, de tener Ya. un encuentro sexual. Fue a la comisaría, lo que normalmente uno haría como Claro. adulto, acompañarle. Hizo la denuncia y le dijeron, ¿se ha consumado el hecho? No, entonces no ¿Sí? hay delito que perseguir, Buah. ¿no? Ahora... No hay intento de. actualmente, o sea, intento sí, pero no hay delito, ¿no? Entonces ahora sí, ya está tipificado la proposición a menores de edad por medios tecnológicos con fines sexuales. Esa es la forma en que ahora el grooming, digamos, se tipifica ya como un delito y que ya se persigue. Justo hace poco salió también un reportaje al respecto de que ya ha habido una primera... han detenido a una persona por esta modalidad, por ejemplo. Lo cual es muy importante porque antes, por más que tú hicieras la denuncia y hicieras la forma de apoyar y de proteger, no había nada que te respaldara legalmente. Justo lo que pregunta Ricardo. Eso era sumamente Y importante. los retos virales, que hemos visto también que a veces Claro. es jugar con la muerte prácticamente. Exacto. ¿No? ¿Qué información tienen? ¿Se está dando en el país? Sí, mucho en las escuelas. Justamente por eso, en nuestra versión del año pasado, más del 30% de los chicos decían sí que han hecho de alguna manera un reto viral peligroso. Porque ¿De no qué todos edad los retos- chicos? ¿Son de Normalmente secundaria? en el rango de 10 a 13 años, Wow. los más pequeños, digamos, ¿no? Y por más pequeños, a veces, entre comillas, más inocentes de percibir o distinguir el riesgo, Que sí es por ejemplo, peligroso, el ¿no? fuego y la canela. Uno diría, bueno, aspirar canela, ¿qué te podría hacer? Pero, sin embargo, te puede llevar hasta la muerte. Había unos chicos que entraron al Parque de la Leyenda, ¿fue, creo? Y dijeron que el reto era agarrar a un animal. Peligroso porque le ha podido pasar algo. Exacto. O cosas En Huachipa como también pasó. lanzarte de un piso, o cosas como ponerte Wow. una bolsa encima Claro. y aguantar la respiración, que pueden parecer graciosas y así se venden además en las redes sociales, pero que son muy peligrosas. Por eso es que los padres, ahí es un rol fundamental. ¿Qué cosa está viendo tus hijos? ¿Qué consumen? ¿Qué juegos nuevos, juegos, entre comillas, porque les llaman juegos, están haciendo? ¿No? ¿Qué está de moda? Eso es lo que tenemos que preguntarles. Ahora, ¿cuánto conocimiento hay también de los padres sobre el tema? Porque ese es otro aspecto que no se toma en cuenta, ¿no? En muchos casos. Claro, nosotros estamos a veces preocupados en el tema laboral, pero se nos pasa o no podemos contemplar. No sabemos qué hacer. Claro. ¿Cómo también estar de la mano y saber qué nuestros hijos utilizan, cómo se comportan con la tecnología? Sí, mira, justamente también en la encuesta que estaba dirigida a los padres, más del 60% nos dice que sí tiene información. Es más, que hablan con sus hijos, que les aconsejan, lo básico. ¿Qué cosa es lo básico que tienes que saber? Bloquear al contacto, capturar la conversación del contacto. Eso es lo mínimo que tienes que saber. Y lo saben, lo refrendan los papás. Conocer los canales, sí, en un buen porcentaje también conocen algunos de los canales, la línea 100, el CICB, la Divindad, lo conocen. ¿Cuál es la dificultad? Que el otro 40% no sabe muy bien qué hacer. Es más, justo lo que tú mencionas, no tiene tiempo o tiene otras prioridades, antes que preocuparse por qué cosa está haciendo su hijo, ¿no? Ustedes tienen en la página web consejos y algunas medidas Sí. que pueden tener los padres, ¿no? En www.conectadazos.org tenemos justamente toda la información de la campaña en versión súper amigable, porque además los chicos no consumen mucha Ah, ya. información, sino videos Y es- y versión amigable, ¿no? Y es justamente el video que estamos viendo en este momento de la campaña en que están ustedes proyectando. Que le pueden mostrar a sus hijos, ¿no? Ese reto de la canela yo no sabía, pero es peligroso. Por Sumamente supuesto, peligroso. hay que hablar con los chicos y es eso, ¿no? La conversación de qué está bien y qué está mal, ¿no? Y la Así. confianza. Y la confianza. Y la confianza. Otro Si tu tema. hijo te dice, hay algo, tengo miedo por alguna razón, tienes que prestar atención y tienes que indagar en qué está tu hijo o tu hija. Muy bien, muchas gracias a Jacqueline Cacho, ella es coordinadora nacional de salvaguardia y protección infantil de Aldeas Infantiles. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien. Y antes del corte, nuestra foto. Vamos a ver. Nueva foto. Una nueva publicidad será de un chocolate, sí. Juguete. Juguete de mota. Que a finales de los 70 y comienzos de los 80, ese chocolate cuadrado, ¿cuál era el encanto? Que venía con un juguete en su interior. Así es. Entonces los chicos querían, que muchos querían coleccionar, ¿no? Una cosa Ah. chiquita de plástico, pero Ah. te hacía pues ilusión. Parte de mi infancia está ahí. Ahora hay colecciones que dice que lo venden carísimo. Claro, sí, yo he visto el lince, por ejemplo. He visto el lince. Ah, sacando ya, todo ya. el botón. Ya saben. O sea, todos los que coleccionaban juguete de mota ya saben. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar luego de la misma conversando con Cristian Esquivel a propósito de la escenificación de la batalla de Junín por el Bicentenario. Volvemos.
El 2024 está asignado, Paola, como el año del bicentenario de la consolidación de la independencia gracias a las batallas de Junín y Ayacucho. Así es, precisamente va a haber una escenificación de la batalla de Junín el próximo 28 de junio y tenemos acá, por supuesto, nuestro invitado que va a participar, es actor y director, Cristian Esquivel. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, muchas gracias, Paola, Ricardo, por estar aquí, por este espacio, que como bien lo mencionaste, es un año de conmemorar la independencia del Perú y lo que venimos haciendo son escenificaciones varias en toda la región Junín, diferentes ciudades. Tomamos las plazas y escenificamos un momento clave de la batalla donde hay unas órdenes, contraórdenes que hace Bolívar, llega Errázuriz, Errázuriz decide cambiar la orden y debido a eso se gana la batalla de Junín, ¿no? Tú vas a ser de Bolívar. General Simón Bolívar, General Simón Bolívar. Ya no, porque además es un reto, tú has sido Tupac Amaru, ahora el reto eres Bolívar. Sí, yo feliz, emocionado, porque contar la historia del Perú es precisamente rendirle culto a todas las personas, ¿no?, que participaron en estas gestas heroicas y que permitieron pues consolidar la independencia. Ahora, la batalla de Junín fue una de ellas. Dirigir y actuar es un doble trabajo, un doble reto, porque además tienes que tener toda la recopilación histórica. Sí, obviamente. Aquí hay un proceso de investigación, ¿no?, de contar con el apoyo, la ayuda de historiadores y llevar a cabo, pues, así, de frente a frente, a las comunidades, en las mismas plazas, ¿no?, nunca mejor dicho, y revivir esos momentos tan importantes, ¿no? ¿Tú has tenido que aprender a montar caballo o no? Con Así eso, es. claro. Sí, justo estuvimos la semana pasada en Manejo de armas y todo, ¿no? Total, sobre todo espadas, sables, ¿no? Wow. Y precisamente una anécdota, estuvimos grabando en la misma Pampa, ¿no?, en el santuario de Chacamarca, que fue la batalla ahí, pisando esa tierra heroica. Y bueno, estuve montando a caballo, tenía un caballo porque tuvimos que grabar diferentes momentos. Y hubo un percance con el caballo, pero supe domarlo, nunca mejor dicho, pero así es parte del proceso, ¿no? Ahora, la recopilación a mí me interesa mucho histórica. ¿Cómo lograr definir todo un guión? Porque claro, hay historiadores que toman, no preferencias ni partido, pero sí, digamos, un poco de cariño quizás, o por alguno de los que formaron parte del ejército independentista. Claro, lo importante es eso, ¿no?, que en estos momentos, minutos que tenemos para hacer la escenificación, que no dura más de 25 minutos, ¿no?, es resaltar el momento donde el general Simón Bolívar hace la arenga en el llano de Rancas, motivando a los soldados, a las tropas del Ejército Unido Libertador, que eran tropas de diferentes nacionalidades, colombianas, venezolanas, peruanas, chilenas, argentinas, y los arenga para que entren a batallar contra las tropas realistas, ¿no? Pero aquí hay que resaltar la importancia del espíritu del pueblo de Junín, sobre todo los montoneros y de las mujeres guerrilleras, ¿no?, que fueron pieza clave para que podamos ganar esta batalla. Y que en muchos casos no son tomados en cuenta en la historia. ¿Perdón? Y que en muchos casos la historia no les ha dado, digamos, la ubicación que deberían tener. Totalmente de acuerdo. Siempre surgen o priman las figuras de los militares, ¿no? General Simón Bolívar, General José San Martín. Sí, obviamente, pero los que estuvieron ahí a pie de cañón fueron nuestra gente también, ¿no? Dime, ¿qué se va a ver el 28 de junio? ¿Va a poder ver el público? ¿Cómo va a ser esta escenificación? Correcto, el 28 de junio en la misma plaza principal de la ciudad de Junín, ¿no?, a través del proyecto Bicentenario, Dircetur Junín. Es un momento en que invadimos la plaza con la banda del ejército de la 31 Brigada de Infantería. Invadimos con la banda, aparecen tres personajes que son el general Simón Bolívar, general José de la Mar y el sargento Andrés Errázuriz, que fue pieza importante también en la lucha. Y una vez que bajamos de los caballos, hay la escenificación donde surgen estas órdenes. Bolívar ordena retirada, Errázuriz recibe la orden y la cambia y dice ataquen, carguen y ataquemos. Esa decisión fue decisiva para que se venza. Inmediatamente después hay todo un movimiento escénico, una coreografía de la batalla en sí, de las tropas patriotas con los realistas, y luego ya terminamos pues cantando el himno nacional y todos pues triunfantes, ¿no?, y victoriosos, ¿no? ¿Cuántos actores en escena van a ver? Somos, para este 28, somos como casi 25, 30 personajes. ¿Y eso se va a ir repitiendo? ¿Me estás contando? Se va haciendo en diferentes ciudades de la región Junín. Junín el 28, el 29 estamos en dos ciudades que es San Ramón, La Merced, el domingo en Huancayo, vamos a estar en Trujillo, en San Pedro de Lloc. La idea es poder llevar esta gesta
a diferentes ciudades. ¿Y dónde puede la gente debe saber cuándo llega a su ciudad? Porque no ven mucho Claro, en el interior. hay un Facebook que es Proyecto Bicentenario Ya. Junín. Ahí pueden ingresar tanto en Facebook como en Instagram, en TikTok. Se está lanzando mucha información. Pero sí es verdad, Paola, que no se conoce. O sea, si uno no lo va comentando, difundiendo, Claro. por eso es importante estos espacios para acercar la información. Es difícil saber. Pero todo lo que es ahorita difusión en la región Junín a través del gobierno regional, del DIRCETUR, ahí está toda la información. No, y además eso, ¿no? Que los chicos sepan, por ejemplo, lo que estudian en el colegio. Claro. Sí, ¿La intención es llegar a todo el país? La intención es llegar a todo el país, pero también surge un poco como motivación personal. Yo, cuando hice Tupac Amaru, iba caracterizado a plazas, me ponía el traje, la piel y yo mismo iba. Lo mismo pasó con José Olaya el año pasado con su bicentenario de su acto heroico. También lo hemos hecho en centros comerciales y poniendo siempre ahí, acercar, ¿no?, el arte, la historia al público. Y ahora con la gesta de la batalla de Junín, la idea es ir a todas las plazas ¿Y posibles. ocurrirá lo mismo con la batalla de Ayacucho? Por supuesto, ¿no? Es el momento que hay que conmemorar y sobre todo rendir culto, como bien mencioné, a las personas que participaron, ¿no? ¿Cuál te falta? ¿Qué héroe te falta? Porque has hecho de Tupac Amaru. Bueno, después del 24 pues viene mucha historia por contar, ¿no? ¿Qué te gustaría, por ejemplo? ¿Qué parte crees que se deben resaltar? Sobre todo es eso de todo de la gesta de la libertad, pero también el Perú tiene episodios muy interesantes de la Guerra del Pacífico, quizás. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos personajes, el mismo Ramón Castilla, ¿no? Pieza importante. También. Hay tantos personajes por contar, pero lo importante también, además de contar la historia, que es tan importante conocerla para mejorarla, cambiarla, o también para hacer historia, ¿no? Porque yo creo que para eso está uno como artista, ¿no? De dejar un legado, de dejar algo que tú digas, he cumplido, ¿no? Pero también creo que es importante aprovechar esto para, de alguna manera, generar el turismo en la región, ¿no? Visitar el santuario de Chacamarca, conocer el lago Junín, tantos espacios hermosos que tiene la región, ¿no? Yo creo que eso también contribuye al desarrollo del país, ¿no? Ahora, Cristian, tu cercanía, o mejor dicho, tu predilección por significar obras relacionadas a la historia, es que además, probablemente dentro de tu interior, seas un hombre muy lector justamente del pasado peruano. Sí, total. Hemos empezado en el 21 precisamente digamos, hicimos una serie, ¿no? De los personajes históricos, héroes y heroínas, y yo creo que esto tiene para rato, ¿no? Yo creo que hay tanto que acercar a la comunidad y, por ejemplo, ¿no? Hace poquito en la misma ciudad de Huancayo, me caractericé, fui caminando por las calles así, caractericé a Bolívar y la gente no sabía quién era el personaje. Ojo, tampoco es que tengan que saberlo, pero bueno, de alguna manera yo contribuyo para explicar, conversar, hablar. Se me acercaban personas que sus familiares habían participado en estas batallas y eso es emocionante para uno como actor, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a uno lo alimenta, ¿no? El saber que está ahí metido y justo, pues como decía, el año que es el importante, ¿no? Bueno, entonces la invitación para el público para este viernes 28... Este viernes 28 los esperamos ahí en la plaza de la Ciudad Heroica de Junín para ver esta escenificación y que puedan compartir con nosotros porque es una experiencia muy performática donde el público también es parte del batallón, ¿no? Bolívar arengó las tropas y el público presente también es un personaje más. Yo creo que eso es lo rico, ¿no? De sentirte agradecido de esta manera con lo que dejaron nuestros ancestros, ¿no? Correcto, sí, sin duda va a ser todo un especial, sobre todo en una fecha tan particular como la que está viviendo este año el Perú. Y probablemente yo sería de la idea que tu imagen se vea reflejado también en los bolivarianos. Sería maravilloso. Claro, qué mejor personaje, ¿no? Claro, para justamente dar la representación. Hay la posibilidad también de participar en la parada militar el 29, porque es la fecha clave para poder, no solamente a Bolívar, a los montoneros, a las mujeres guerrilleras, a tantos personajes que participaron. Y desde aquí quiero también valorar todo el esfuerzo que viene haciendo la región Junín, ¿no? A través de su gobernador, DIRCETUR, coordinadores del proyecto Bicentenario, porque al final yo creo que el mensaje que nos deja la batalla es que se necesitó unirse en conflictos para poder vencer al enemigo. Muy bien. Así que eso es lo que hay que resaltar. Gracias, Esquivel. Mucha suerte, muchas gracias, Cristian Esquivel, que estuvo con nosotros. Y ahora, antes de irnos, nos vamos con la última fotografía. Y acá está la fábrica de chocolates El Tigre. 1875, la historia es el inmigrante italiano Víctor Raboretti, la fundó en la cuadra 1, Girón Ayacucho, en Lima. La fábrica de elaboración de productos de cacao y chocolate llamó El Tigre. Luego se mudaría a Breña, cuadra 10 de Avenida Bolivia. Hoy dice que actualmente es un condominio. Claro, ahora, y la figura que está a la derecha,
chocomel, ¿no es cierto? Sí, con golazo, dice que eran de la misma fábrica. También chocomel. ¿Sí has probado chocomel? Yo sé. Ah, ya, correcto. Oye, no me dejaba mucho, pero ya te contaba. Muy bien, de esta manera, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches. Hasta mañana.